Mira, Cicatl, el hombre dejó de creer en la fuerza que lo rige y hoy se autoimpone un bozal, creyendo un discurso mental, psicológico. No hay ningún poder detrás de ello, pero el hombre común no entiende de fuerza alguna, porque ya no cultiva el acecho, ni el intento, solo está en la realidad aparente. Eso los ha debilitado a tal grado que ya tienen miedo hasta de la vida. Donde está nuestra milenaria herbolaria, donde están nuestros sanadores, no hay honor. Por eso el nahual se aparta. Jamás el hombre común, y créeme cuando digo común, es porque no tiene ni un ápice de saber. Jamás, jamás ese hombre sabrá qué es la salud, porque está tan alejado de saber y entender lo que es la armonía y plenitud del organismo. Para eso tendríamos que saber y entender Impowalitzli Incuicatl, geometría cósmica. Impowalitzli Incuicatl in Tlacolo, matemática celeste. In Malinali, la herbolaria. Xochitl y Cuicatl, flor y canto, poesía, palabras de poder. Esto requiere Otli Yolotl Tlazotla, un camino con corazón que nos lleva al amor. Bienvenidos a Kasha. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema fascinante, el mundo del nahual. Vamos a empezar por definir, si es que es posible definir una abstracción de tal naturaleza, lo que en Occidente podríamos llamar la fusión del plano astral, mental y causal. Esto sería una síntesis de lo que el entendimiento prehispánico habría por nombrar el mundo del nahual. Es una matriz inicial donde todo puede ser construido, creado con esta habilidad ad infinitum de creatividad sin límite, dinámica incesante e interminable, en la cual de hecho cada cosa que allí en ese mundo se crea, se conserva a través del tiempo y el espacio. Estas formas que vamos creando en ese universo que es esta fusión del plano astral, emocional, mental, el mundo de las ideas que permitimos que operen en nuestra realidad y las cuales van sugestionando a nuestro cuerpo emocional y le van dando una forma definida para luego pasar al entorno físico, nuestra fisiología y enfermarnos o mantenernos en salud. Y el plano causal, que sería la abstracción de nuestros cuerpos inferiores, la abstracción total que se limita únicamente a la regla de la causa y el efecto. Es ahí donde se almacenan todas las causas que van a devenir luego en los planos más densos en efectos. Estas construcciones que se hacen en el mundo del nahual se pueden conservar, como dijimos, a través del tiempo y del espacio, porque en dimensiones cada vez más sutiles, la ley de gravedad, que sería la que rige en su máxima esplendor este umbral físico, deja de tener efecto, desaparece la gravedad. Por lo tanto, sabemos que la malla del espacio y del tiempo está unida a través de la ley de la gravedad. Si la gravedad deja de existir en ese umbral que llamamos el mundo del nahual, entonces todas las construcciones que allí se generen son eternas, permanentes. Y podemos de hecho ir a buscarlas a través de encontrarnos en un lugar de poder, acceder a esos mundos por medio de varas de poder, objetos mágicos, que los antiguos toltecas, los hombres y mujeres de conocimiento, construyeron de una forma muy
paradigmática en su forma social en aquel entonces. Hoy difícilmente veremos a cualquier practicante, a cualquier persona que atienda estas cuestiones que han pasado a un entorno más bien filosófico y totalmente esotérico, profesar de vidente oficial o de brujo al cual puedes consultar, etcétera. A pesar de que la gente del mercado, los mercachifles, sí se paguen su puesto y ahí tengan sus trabajos, ¿verdad? Estas construcciones que podemos ir a encontrarnos con ellas en ese mundo del Nahual, que han sido puestas ahí por nosotros mismos en el pasado, por vidas anteriores que hemos tenido, o por distintos maestros espirituales que tienen para nosotros joyas a las cuales podemos acceder siempre y cuando sepamos cómo llegar ahí. Tenemos un trabajo que realizar en el plano físico. Este planeta, escuela, hogar que hemos definido para nuestra evolución, para nuestra transformación espiritual, la Pachamama, la Madre Tierra, tiene en su lado más crudo una ley inmutable que es precisamente la muerte. Nosotros como seres humanos hemos decidido a través de el planeta Tierra construir a la muerte como la prueba final, el examen definitivo. Pusimos nosotros la muerte como una construcción humana, como una prueba final para ver si podemos ir más allá. Nuestros ojos los diseñamos para saber si podemos ver más allá. Las lecciones de la vida van a ir a terminar en un paraje en el cual finalmente hagamos algo muy en particular, lo cual es lo siguiente. El yo se une a la sombra, lo cual definiría la personalidad. Esta personalidad finalmente tendría la suficiente integridad, la energía suficiente para poder hacer un salto dimensional al mundo del Nahual y encontrarse en las primeras aproximaciones en estos puntos umbrales, en estas regiones intermedias que pueden ser llamadas el ojo de Dios, el puente arcoíris, la grieta entre dos mundos. Tiene diferentes nombres, estos estados crepusculares de la conciencia, que se representan en la naturaleza en el pasaje de la noche al día y del día a la noche. Estos estados umbrales son una regencia en lo que podemos definir como el reino astral, lo que llamamos desde otra concepción la cuarta dimensión. Hay un punto de transición entre el mundo físico, la vigilia, el estar despiertos pero soñando, en esto que los toltecas definieran como el sueño colectivo del planeta. Estamos todos soñando el mismo estado perceptual de las cosas. Es un gran sueño compartido. Y el mundo de la luz, lo que los hindúes llaman el akasha. Entre estos dos mundos, pues, el estar en la eternidad, el mundo de la luz, y el estado somnolente de la humanidad, hay un puente de transición que es la cuarta dimensión. Para ir de tercera a quinta dimensión habría que ser
capaces de transitar el puente de la cuarta dimensión, este estado crepuscular de la psique, en el cual se manifiestan diferentes fenómenos que tienen relación con las imágenes cada vez más plásticas, indefinidas, abstractas, de los sueños y de los estados hipnagógicos, que en última instancia serían este mismo fenómeno de un puente de transición. Los estados hipnagógicos son esos en los cuales nos encontramos despiertos y dormidos a la vez, y hay alucinaciones perceptuales mientras nos estamos quedando dormidos o mientras vamos a entrar al mundo de la vigilia de vuelta de un sueño por la noche. Cuando unimos al ego y a la sombra, entonces tenemos una personalidad con mayor integridad y mayor energía. Ahora hay que sortear las vicisitudes de la cuarta dimensión entrando en contacto con nuestro otro yo, con ese gemelo precioso, el gemelo de Quetzalcóatl, Xolotl. Su nahual es el perro Xolescuincle, que es el guardián del mundo de los muertos y aquel psicopompo, guía espiritual que te ayuda a cruzar el río del Mictlán. De alguna forma, todo el ejercicio de Quetzalcóatl en su arte del acecho, volverse íntegro en el mundo fenomenológico, en el mundo físico, en la tercera dimensión, tiene que ser compensado por su gemelo en el mundo de las sombras. De aquí que si tenemos dos componentes en la vigilia y un otro yo, la sombra dorada del otro lado del umbral, la cual necesariamente tiene que tener sus otros dos componentes, lo que llamamos el ego onírico, y la sombra de la sombra, que sería la sombra dorada de la sombra oscura que nos mata lentamente, enfermándonos porque no la atendemos, etc. Es lo que va a resultar como una cuestión muy evidente a la hora de exponer que un nahual tiene, a diferencia de un ser humano común y corriente, 4 compartimentos de energía en lugar de 2. Es un ser completo. Y a través de reunificar en ese gran mundo del nahual todas las emanaciones, sus expansiones, sus otras vidas, encontrarlas en ese umbral donde están totalmente refractadas, hará que se unifiquen y por lo tanto este ser de cuarta dimensión alcance finalmente la libertad hacia la quinta. Entonces tenemos un gran trabajo por delante. Primero, unificar nuestra dualidad en el mundo de la vigilia, nuestra sombra oscura. Y luego encontrarnos con una unificación de la sombra dorada y del ego onírico en la cuarta dimensión y reunirnos. Esta proeza solo la consiguieron unos cuantos de un linaje que hasta el día de hoy sigue vigente, el linaje de la sabiduría cósmica. Y mediante la ensoñación con estos guías espirituales, esta forma tan práctica de ser transmitida la energía a través de que uno de estas personas que ya han alcanzado este estado de conciencia te toque y ahora seas parte de ese linaje de alguna manera y tengas que seguir promoviendo una vida en la cual esta semilla que se instala en ti en el momento en el que se transmite el linaje, tú lo puedas ir trabajando a través de meditaciones con fuego y diferentes otras prácticas, va a hacer que tú alcances estos estados mucho más fácil. Sin embargo, no es el único método. También está el trabajo rudo. Y esto implica, desde la cosmovisión chamánica, la renuncia total al estado de conciencia que es hegemonía y paradigma de la humanidad actual.
Este trabajo implica entonces el saltar de la conciencia del hemisferio izquierdo del cerebro al hemisferio derecho del cerebro, que como hemos dicho en oportunidades, está sintonizado con la dualidad de la luz. Entonces esta creatividad femenina, expresiva de los sentimientos puros, nos va a llevar a un sendero del camino del guerrero masculino. Y estas apreciaciones lógicas, racionales, intelectuales y más bien atributos masculinos, al ser capaz de entrar en contacto nuestro hemisferio izquierdo al saltar al hemisferio derecho y permitirnos ser cada vez más creativos, entrar en contacto con nuestras facultades creadoras, generadoras, generatrices, estarían siendo asimiladas concepciones dignificadas de lo masculino, de tal suerte que cuando sea necesario la actualización que se dará naturalmente de nuestro hemisferio izquierdo, no podemos simplemente operar con uno o con otro, sino que hay que trabajar con ambos. Y esta es de alguna manera implica una primera renuncia a simplemente exacerbar los aspectos únicamente lógicos. Cuando esta conciencia se va a actualizar después de que ha estado en contacto con atributos dignificados masculinos por medio del hemisferio femenino, entonces podemos hacer una conexión más directa con esa gran dualidad oscura que es el mundo del Nahual. El objetivo ulterior de la práctica del nahualismo es, por medio de dos artes que se van a facultar a lo largo de la vida, el arte del acecho y el arte del ensueño, y esto es el camino del guerrero, lograr hacer que una porción de nuestra conciencia se ejercite cada vez más por medio de lo que se llama la atención de ensueño. Cada vez más y un poco más y cada vez un poco más va a lograr que finalmente la conciencia de ser, la completitud de nosotros, del mundo del tonal, lo que es nuestra forma de sintonizar la realidad a través de una frecuencia determinada, esta tonalidad que adquiere la vida, este cristal por el cual miramos el mundo, lo vemos de una tonalidad distinta y somos capaces de entrar al mundo del Nahual conscientemente. Todos tenemos la habilidad de ir al mundo del Nahual, pero muy pocos habrán de alcanzar la excelencia para manejarse correctamente en ese mundo y alcanzar la ansiada libertad, que finalmente es el objetivo ulterior del chamanismo, y en especial el del último linaje de los toltecas. Anteriormente, como dije, se buscaba como beneficios, el contexto social era otro y bueno, podría ser que también hoy se ponga de manifiesto la labor de ir por una parte que está perdida de algún consultante en el mundo del Nahual, recuperarlo y devolvérselo, encontrar algunos objetos que ha esta alma olvidado en su camino y hacerle ver que está por un camino que lo lleva directamente allí, etcétera. Pero debemos comprender que este es un camino más bien interior y totalmente individual y particular. Esta forma de entrar en conciencia al otro lado implica que no nos diluyamos. Por dentro, romper tus cáscaras y acceder a tus cuerpos sutiles. Entonces implica mucha energía. Por lo tanto,
Las prácticas chamánicas nos ayudan a conectar con la energía directamente y van a hacernos llegar a un punto en el cual la percibamos directamente a través de la visión interior. El huevo luminoso que nos rodea puede ser más o menos difícil de percibir en tanto el ser que estemos percibiendo tenga suficiente energía. Por ejemplo, no me es demasiado difícil ver la energía de los animales. De un buitre que está volando por encima, su aura. Y lo que podemos promover en nosotros para generar la suficiente energía para tener esta integridad psíquica es, como dijimos, una renuncia al mundo conocido y preestablecido. El nahual es aquel que se va y se recluye a la montaña para tener 4 compartimentos de energía. Seguramente su estado de cohesión es uno que desborda los paradigmas imperantes a las cuales estamos sujetos, ¿no? Como sociedad. Un ser que cambia de forma, que se transforma en un animal, en un estado natural, en el viento, en cualquier cosa, en una partícula subatómica, en un enorme planeta, totalmente ilimitados de los sistemas hegemónicos de percepción, pues tuvo que haber tomado una renuncia literalmente de este mundo. La materia es la escuela a la que venimos a enfrentarnos. El nahual se relaciona con la materia platicando con los árboles, volando con las aves, siendo el río que fluye, viajando al corazón del sol. De alguna manera, si pretendemos sostener una dimensión, un mundo perceptual que conviva con estas cuestiones que me hacen no renunciar al mundo hegemónico, soy menos propenso de poder viajar a estos umbrales de conciencia elevadísimos en el momento en el que chasco los dedos, porque no me es fácil escindirme y percibir en otras regiones, en estados de frecuencias delta y teta. A lo máximo a lo que llego es alfa, que sería un estado de alerta, lo cual es un primer paso. Entonces, hay muchos chamanes, y hubieron muchos chamanes y brujos, pero de hecho solamente había un nahual por cada grupo de 4. El nahual era esta persona que por su configuración energética tenía 4 compartimentos en lugar de 2. Así que dirigía a los otros 3 y juntos 4 formaban esto, el cuaternario que vemos en todas partes. Los 4 colores, los 4 rumbos cardinales, las 4 patas de una mesa, etcétera. El cuaternario, una forma perceptual muy arraigada que nos conecta con el estar aquí y el ahora. Y este nahual entonces era algo así como una fuente de poder. Y existían otros roles en ese ámbito, en el cual había pues ensoñadores, acechadores y magos, brujos, y estaba el nahual, la gran fuente de poder, que con su sola presencia entonces podía llenar de magia a todos sus compañeros y todos juntos amplificar, y en esa labor entonces el nahual junto con ellos salir vivos de esta tierra. De ahí que la muerte se haya hecho un punto fascinante, diría yo, para los chamanes, en el sentido de que ellos decían que la muerte hay que tomarla como consejera.
Si uno toma a la muerte como consejera, entonces sabe que está siempre al acecho de uno y que no tenemos absolutamente ninguna certeza de que podemos seguir respirando en el siguiente minuto. La gente cree que puede tener esta noción de la muerte y de hecho ponerla en consideración y decir, bueno, vamos a coagular nuestros proyectos porque no tenemos la vida comprada. Y como dijimos, te lleva a un estado elevado, ondas alfa, en super conciencia de todo lo que te rodea, pero no te lleva a lo que de hecho se tiene que promover, que es la retirada de los sentidos exteriores, un lugar totalmente contrario a estado alfa, para llegar al mundo del nahual. Es cuando estás noqueado, cuando estás totalmente cansado, que se faculta una casi muerte cerebral en estados theta, pero tu conciencia de ser entonces no ha sido capaz de ser transferida al mundo del nahual, por lo tanto, ese otro yo que tiene su vida, tiene su voluntad propia, hace cosas como tú las haces, y luego todos estos otros yoes que son eternos en el no tiempo, tienen sus actividades también, pues este estado de conciencia apagado no te lleva a encontrarte con ellos, ¿no? Entonces, un primer paso para conseguir estos estados hipnagógicos, estar despierto y dormido a la vez, para encontrarnos con seres que nos van a llevar cada vez y un poco más cerca, estos aliados, estos guías espirituales, estos psicopompos, nos van a llevar cada vez y un poco más cerca de nuestra sombra dorada. Es a través de la retirada de los sentidos exteriores que podemos promover estos estados hipnagógicos. Por lo tanto, una técnica que se ha empleado es hacernos conscientes del momento en el que nos estamos quedando dormidos y en ese punto transferir nuestra conciencia del ser a nuestro ego onírico. El ego onírico tendrá una facultad más liviana, se moverá mejor para llevarnos a la sombra dorada. Con lo que te hallas al principio de tus prácticas va a ser entonces con tu ego onírico, con ese personaje que crees ser en el sueño, y este ego onírico va a encontrarse con su propia sombra, la cual es, si está trabajada tu sombra en el mundo del tonal, una sombra dorada. Si no, habrá que encontrarse con una sombra oscura allá también. Esta maestría se alcanza entonces de una forma, diría yo, muy, no quisiera decir fácil, pero sí muy directa si atendemos a las connotaciones que se plantearon desde hace miles de años. Y estas son la visualización del punto de encaje, de los puntos de encaje, de los lugares de observación desde donde se ancla la conciencia para percibir el mundo tal cual lo percibimos en determinado rango de frecuencias. Hay diferentes puntos de observación de la conciencia en la cual se puede anclar nuestra conciencia de ser, que son particularmente hegemónicos y paradigmáticos. Decimos entonces que hay una posición subjetiva que se llama el testigo. El testigo es mirarnos por encima de nuestra nuca, vernos como en escorzo, en esta encuadre cinematográfico escorzo, donde vemos que se ven los hombros del personaje y se dirige a no sé dónde.
Este testigo es un punto de observación. Los hay también el punto de observación de la muerte, que está a un brazo de distancia sobre el omóplato izquierdo. Y cuando nos ponemos en el punto de observación de la muerte es cuando hacemos consejera a nuestra muerte, porque sabemos que la muerte siempre está acechándonos. Pero el punto hegemónico de observación de la realidad del tonal es el punto de encaje, como se puede definir así, como tal. Punto de encaje, aunque ya sabemos que entonces el punto de encaje será ese punto donde la conciencia se encaje para percibir desde diferentes lugares. El punto de encaje hegemónico, que en todas partes vamos a encontrar, se llama punto de encaje, así nada más, y tiene su posición en la hegemonía de la humanidad a la distancia de un brazo sobre el omóplato derecho. Ahí. Cuando entrenamos nuestra conciencia para percibir desde estos puntos de encaje, nos hacemos de una neuroplasticidad mental muy evolucionada. Y como dijimos, el nahual sería entonces la fusión entre el plano astral, el plano mental y el plano causal. Por lo tanto, estamos adquiriendo una habilidad del plano mental. Tendríamos un 33.333333% de cohesión. Habrá que trabajar también nuestras emociones para tener el otro 33.33% de integridad emocional del plano astral. Y esto poco a poco nos va a llevar a tener un entendimiento global de la energía, cómo se mueve. Y este entendimiento no es mental, sino muy práctico. Los chamanes no son gente que filosofe demasiado, es gente de acción. Y su forma de actuar, entonces, su entendimiento es un entendimiento que se llama el conocimiento silencioso. A diferencia del ser humano hegemónico, que tiene un diálogo interno todo el tiempo, se está corroborando, reafirmando y gastando cuantiosas cantidades de energía en sostener y salvaguardar la imagen del yo. Es de hecho ese quehacer, ese hacer del mundo, el que gasta más energía de todos. También la mala utilización de la sexualidad. Esta habilidad muy práctica que adquieren entonces los chamanes a través del parar el diálogo interno es el conocimiento silencioso. Y uno de los tantos atributos que se adquiere en el conocimiento silencioso es, ya que el sonido luz está íntimamente ligado en ese nivel, como en este nivel está la malla del tiempo y del espacio, entonces se adquiere no solo la habilidad de entrar en el silencio, que bueno, sería el fin ulterior para manejarse correctamente a una velocidad sorprendente de oscilación de frecuencia ultra rápida, pero como está unido a la luz, entonces se adquiere el don de la visión. Este don de la visión entonces va a facultarnos para poder percibir cómo las corrientes de energía están fluctuando, cómo el mundo se configura, cómo los animales están comunicados y conectados y cómo los árboles tienen incluso rostros. No es pareidolia. Cuando entramos en estados de conciencia acrecentados que los promueve Ilmalinali, la herbolaria, uno de los 4 grandes pilares o eslabones del conocimiento del nahualismo, dijimos la geometría celeste, la matemática celeste, la herbolaria, la herbología y el flor y el canto. Cuando entramos en estados de conciencia por medio de la herbología, acrecentados, nuestro punto de encaje se desplaza hacia algún otro sector de la esfera luminosa de nuestro cuerpo energético. En algún punto va a cristalizarse
por el tiempo en el que estemos bajo un estado de esta magnitud. Y es lo que se promueve a través del chamanismo con las plantas de poder, el desplazamiento del punto de encaje. Otro factor que veremos a continuación es el movimiento del punto de encaje. Entonces hay desplazamiento y hay movimiento del punto de encaje. El desplazamiento del punto de encaje, entonces, va a quedar adherido por una cantidad de tiempo determinado por tu capacidad energética, por cuánta energía tienes, por tu habilidad sobre manejarte correctamente en estos mundos y distintos otros factores medioambientales, de estar con otras personas, muchos otros factores. Pero se va a fijar este punto de encaje en algún sector del huevo luminoso. Ahora lo difícil será volver a fijar el punto de encaje en ese sector en específico si hemos encontrado alguna joya allí. Metáfora, joya, metáfora de cualquier atributo que sea digno de recuperar. Es lo que le sucede a las personas que se van a retiros de ayahuasca y de otras plantitas sagradas sin conocimiento silencioso. Y bueno, regresan a su cotidianidad y se salen solos de esa conciencia de ser y se vuelven adicción. El nahual tenía su contraparte femenina, la mujer nahual, y la mujer nahual no se conocía con el hombre nahual en el mundo de la vigilia, se encontraban en el mundo del nahual y la mujer nahual con su capacidad femenina de ir súper lejísimos, de habitar esos mundos lejísimos a los cuales la conciencia masculina puede llevar, ¿no? Es como la eyaculación, ¿no? Como una explosión, como un Big Bang, te lleva como súper lejos, pero quien está más capacitado para luego habitar completamente y a sus anchas esos lugares a los cuales la energía masculina te puede llevar, pues es la energía femenina, ¿no? Entonces a la mujer nahual se la separaba del hombre nahual, y en el mundo de la vigilia, mientras tolteca se estaba preparando y este guerrero estaba pues fomentando en sí su camino de guerrero, sentía una ansia indescriptible y no se lo podía imaginar ni concebir el por qué él quería ir a ese mundo, ¿no? Al gran mundo del nahual y a la libertad, el viaje abstracto, el infinito, ¿no? Como se dice también bajo estas concepciones toltecas. Y bueno, pues era porque había una parte de él mismo en la mujer nahual que se ponía estratégicamente como un estandarte al cual llegar, pero en el mundo de la vigilia él no era consciente de por qué tenía esta ansia, ¿no? de encontrarse allá con algo que había perdido. Es muy interesante la reflexión al respecto de esto, y son muy interesantes las estrategias que se armaron estos sabios para no distraerse, ¿no? Para no perderse en una ensoñación de orden mecánico y automatista. De tal suerte que se ha construido un sistema que, en lugar de ya basarse en los datos sensoriales que está percibiendo, se basa en la conservación de este sistema que se está generando por la búsqueda alienante de pertenencia y de conciencia tribal. Dejamos por aparte los datos sensoriales directos. Somos incapaces ahora de percibir la realidad directamente en función de conservar el punto de encaje, en función de conservar la hegemonía sistémica que se ha generado por medio de algo que es muy natural, y es el fijar el punto de encaje, que es muy difícil, y que entonces solo algunas especies, de los tantos intentos del universo que ha tenido para encarnarse, pues solo algunas especies han logrado este grado de evolución. Fijar y coagular tan fuertemente el punto de encaje es de hecho lo que se busca en el
chamanismo es de hecho lo que se busca en la senda del camino del guerrero, fijar un nuevo punto de encaje, un nuevo punto de observación. Entonces hay prácticas del nahualismo antiguo y hay prácticas del nahualismo más reciente. Los nahuales del mundo antiguo buscaban desplazar su punto de encaje dentro de los límites de la esfera luminosa para alcanzar lo desconocidamente humano. Porque hay que recordar, estaban inmersos en un contexto en el cual sus habilidades eran retribuidas, se ganaban honores y posiciones jerárquicas, en tanto más habilidad tenían para manejar este mundo ilusorio. Por lo tanto, soñaron unos ejercicios que promovían su desplazamiento del punto de encaje hacia lugares dentro de la esfera luminosa, pero con su gran importancia personal, no permitían que este punto de encaje, pues de alguna manera, saliera a los mundos desconocidos para el humano. Por lo tanto, entonces, el nahualismo anteriormente estaba enfocado en explorar lo desconocidamente humano, en lo que todavía al humano le atañe, porque estaban inmersos en un contexto social. Y de esta forma, con su importancia personal, con su peso, el peso sobre su ego, entonces este punto de encaje, al querer explorar cosas más elevadas, estaba fijo dentro del huevo luminoso, por lo cual los videntes alcanzaron a apreciar que el punto de encaje de estos brujos se quería como salir del huevo luminoso, pero aún estando dentro, por lo tanto aún percibiendo mundos, por más raros que pudieran ser, aún humanos, y este punto de encaje hacía que la esfera luminosa, que tiene un brazo de distancia alrededor de nosotros en forma de ovoide, un huevo que la punta está apuntando hacia abajo, en donde hay más concentración de energía, que serían nuestros pies, ese gravedad que nos atrae a la Tierra, ese es el punto del huevo, y por afuera es una gran esfera de un brazo de distancia a todas direcciones. Entonces, este punto de encaje era elevado, se quería salir del huevo luminoso, pero estaba aún adentro. Entonces, en lugar de que tuvieran un huevo, una esfera luminosa, los brujos de la antigüedad deformaron su cuerpo energético de tal forma que era más bien una pipa, una estructura alargada, que hacía contorsiones inútiles para mantener su forma ovoide humana, ¿no? Esta es una gran enseñanza en la que deberíamos reflexionar, ya que hay muchos practicantes en la actualidad que piensan como los brujos de la antigüedad, en el sentido de que pretenden que todas estas nuevas herramientas y habilidades que van adquiriendo sigan sirviendo a su importancia personal, que de alguna manera no están dispuestos a renunciar al sistema hegemónico que los mantiene sometidos ante esta renuncia a la libertad total del infinito, que es de hecho lo que promueve el chamanismo más actual. El nahualismo actual promueve no el desplazamiento, sino el movimiento del punto de encaje, lo cual sería que el punto de encaje, de hecho, saliera de la esfera luminosa por efectos de una liviandad tal que la promovería el retiro de los sentidos exteriores y, por sobre todas las cosas, la renuncia a la importancia personal. Cuando no tenemos importancia personal, entonces adquirimos una habilidad muy en concreto, la cual es el poder personal. Reflexionemos al respecto. Si yo tengo importancia personal, entonces voy a gastar toda mi energía en sostener la integridad del yo, que creo ser. Si no tengo importancia personal,
tengo mucha más energía para utilizar en un gran arquetipo humano en el cual yo pueda ser mucho más hábil para reflejar al ser humano como integridad total. Es por esto que los nahuales tienen 4 compartimentos de energía, tienen mucho poder y son llamados así nahuales porque su habilidad muy especial es la de reflejar lo abstracto más fielmente. Y se dice que esta habilidad pues no es algo que podamos tomar como un baluarte de sus dignidades ni nada por el estilo, que de hecho los llevaría a tener importancia personal y no ser el nahual. Por lo tanto, estos nahuales simplemente son así. No es algo de lo cual ellos se puedan sentir orgullosos, porque esto haría que su importancia personal no reflejara abstracción. Están definidos en una personalidad que van a sostener y desde allí, desde la personalidad. Caso contrario a reflejar cualquier arquetipo humano, y cuando entonces en un encuentro un humano se encuentre con un nahual, pueda reflejarle a su forma de percibir lo que el nahual decida en ese momento, el humano perfecto o una entidad sobrenatural. ¿Y esto cómo llegaron a la conclusión de las posiciones del punto de encaje? Si era una cuestión con la que se nacía o por qué el punto de encaje está allí. Los videntes llegaron a la conclusión de que los niños, los recién nacidos y los niños, cambiaban su punto de encaje con naturalidad y mucha facilidad. Por lo tanto, llegaron a la conclusión de que la posición actual y hegemónica del punto de encaje es de hecho una cuestión que se heredó, que se aprendió. Es una cuestión social. Así que esto nos puede dar como unas luces sobre que no es el destino ulterior que nuestro punto de encaje esté en ese lugar. Entonces, decíamos que así como es de importante desplazar o mover el punto de encaje, que sería la práctica más actual del chamanismo, mover el punto de encaje por fuera del huevo luminoso, nos llevan a mundos incognoscibles que son desconocidos para lo humano, caso contrario a lo que hacían los brujos antiguos, que tenían mucho poder para influir, para convertirse en bestias y ser temidos y ser más respetados y todo esto. Lo cual vemos que no es una habilidad tan compleja, pero habría que tener mucho poder para materializar un cuerpo de animal, por ejemplo, en el mundo físico. También se hacían otras prácticas, no solamente eso, ¿no? Generalmente son las cuestiones más parafernalia y más como más locochonas las que vienen a irrumpir aquí nuestra realidad, ¿no? Lo que es chocante. Pero también hay rituales en los cuales se danza, quizás el espíritu del búfalo, y entonces el búfalo llega al mundo de vigilia y puede sustentar con este sacrificio pues a una tribu. También esta forma de conectar con el canto y la flor en ese mundo, todo lo que hablas en ese umbral es automáticamente verdad. Por lo tanto, el fomento del silencio es importante para aprender a saber decir lo adecuado. Y por sobre todas las cosas, ser muy prudentes para comprender que estamos tratando con fuerzas que son no conocidas por los humanos. Esto sería la libertad total. Caso muy contrario, como decíamos, de los brujos antiguos, que sometieron su viaje abstracto, su vuelo al infinito, por favores con entidades inorgánicas, con estos voladores se llaman, fuerzas
impersonales que tienen cuerpos inorgánicos, sutiles, y que en el mundo de la vigilia se proyectan como muy definidos. Pero de hecho las historias se cuentan sobre una gran colmena esponjosa donde dentro viven todos estos seres inorgánicos con los cuales los brujos de la antigüedad hicieron tratos y les dieron mucha conciencia porque su forma de vida, y es aquí donde entramos en qué es vida, qué está vivo, qué no lo está. Los chamanes definen la vida para aquellas criaturas que pueden percibir. Si puede cualquier criatura percibir, entonces esto es la asociación que ellos tienen sobre que esa criatura tiene vida. La conciencia de ser de los voladores es muy, muy lenta, como la de los árboles o los minerales. Su frecuencia de oscilación es muy baja, su longitud de onda es muy larga, por lo tanto, a comparación de nosotros, tienen una vida realmente longeva. Pero su constitución no material hace que estén todo el tiempo buscando cuerpos sobre los cuales alimentarse de energía. Y como nosotros tenemos cuerpos orgánicos, nuestra sola presencia es energética. Este trato que hicieron los brujos antiguos con los seres inorgánicos fue el revelarles trucos, conocimientos, las formas en las cuales la realidad pues se puede transmutar muy fácilmente a cambio de toda su energía. Por lo tanto, estos brujos antiguos se decía que ofrecían en sacrificio seres, se los robaban, ¿no? Y de esta forma también ellos obtenían su energía y había un trato ahí un poco extraño con todas estas entidades, ¿no? De tal suerte que uno debe ser muy responsable para entrar en el mundo del Nahual, donde tarde o temprano nos vamos a encontrar con estos seres. Pero como decimos, a donde va la atención va la energía. Por lo tanto, va a llegar un punto en el que cualquier practicante de estas disciplinas se va a encontrar con seres inorgánicos y deberá tomar una decisión. A veces pasa mucho tiempo, años, en que una conciencia de este nivel se materialice en nuestras imágenes oníricas. Generalmente están rondando en su frecuencia y nosotros somos muy rápidos en ese sentido. Por lo tanto, somos efímeros para ellos. Así que en el momento en el que un practicante empieza a adquirir cada vez más energía, sus entradas al mundo del Nahual generan destellos de energía, por lo que son atraídos estos seres y a veces pasan años para que alguno de estos seres te considere, ¿no?, como alimento. Pero cierto es que si facultas esta vida en ti, va a llegar un punto en el que entres en contacto con ellos. Así que en ese momento deberás tomar una decisión y atender a tus inquietudes emocionales en las cuales se ven satisfechos todos tus deseos por este tipo de entidades. Y si logras trascender ese estado de seducción que está generándose en ti en ese mundo, donde eres ilimitado, donde tienes poder, y te lo está dando también como un conocimiento en el cual tú estás como aprendiendo a hacerlo, te sientes totalmente ilimitado. Por lo tanto, habrá que tomar esa decisión de hacernos sus amigos y ya sabemos a dónde nos lleva, a habitar en esa colmena, a volvernos un parásito y vivir en esos cuerpos cavernosos que son el mundo inorgánico, de los seres inorgánicos y bueno, tener esta conciencia, ¿no? O por el contrario, como dijimos, someternos a una verdadera prueba de
voluntad y preferir la libertad. No podemos ser libres si vivimos en ese mundo, pero tampoco nadie va a juzgar a nadie que llegue a ese lugar, porque a priori es un gran y fantástico logro. Es la gran hazaña de los brujos de la antigüedad y, como dijimos, vivieron bastante tiempo y vivieron un poquito mejor que nosotros. Hay también fuerzas aliadas que están dentro de nuestro planeta. Las fuerzas élficas y demás elementales, los seres lemurianos, raza humana muy antigua. Lo son también nuestros animales de poder. Recuerdo que cuando conocí a mi nahual, ya me venía siguiendo por un largo rato, hasta que por fin las condiciones se dieron para que una buena noche él me abordara desde el flanco derecho de mi cuerpo. A la mañana siguiente fui a Tepoztlán, ese lugar sagrado donde nació Teposteco, y él, después de vencer a una enorme serpiente, porque había elegido ser el sacrificio en lugar de el de sus padres adoptivos, él vence a esta serpiente enorme y desde ese momento es un nahual. La leyenda cuenta que en la fiesta que hicieran en nombre de la victoria de Teposteco, él se presenta ante las puertas de la ciudad como un andrajoso, se presenta en un estado deplorable y sin portar las ropas de la nobleza. Entonces, no le permiten el acceso. Fue hasta que se dio la vuelta en este símbolo muy interesante de analizar. En el momento en el que se da la vuelta, se descubre su nahual, esta serpiente se eleva y entonces él aparece totalmente ataviado como un príncipe, con la magia exudando en cada poro de su ser. Y recuerdo cuando escuché esto de los labios de un guía que lo estaba contando en náhuatl, mi columna vertebral empezó a vibrar y la piel de mi espalda se erizó. Hizo ahí una síntesis de la energía que había luchado conmigo una noche anterior. Es sabido que este nahual entra por el lado derecho del cuerpo y tienes que luchar contra él. Es de esta forma que puedes llegar como a interiorizarlo, a integrarlo. Es decir, tanto tú como él se conocen a través de este combate que se permiten tener. Y bueno, la historia concluye en que en los regentes le dicen: señor Teposteco, no sabíamos que era usted, adelante, pase. Y en la comida que se hizo en su honor, él de buenas a primeras empezó a tomar los platos y a embarrárselos por todo el cuerpo, ¿no? Estaba ensuciando sus ropas. Todos se indignaron diciendo que ese no era un comportamiento adecuado, que no era la forma en la que los dioses les habían enseñado a conducirse. Y él terminó por replicarles que si finalmente lo que habían atendido mejor era a su ropaje, a su atuendo, pues que se comiera la comida, ¿no? Finalmente. Por lo tanto, nos enseña una gran lección moral esta leyenda, que en lo particular me marcó mucho por el contexto en el que me encontraba. Y bueno, el análisis de esta historia es encontrar ese nahual que se ubica a las espaldas, siempre respaldándonos y también imprimiendo su energía cuando es invocada. Este perfecto acechador que nos viene siguiendo desde atrás. Por eso en algunos glifos vamos a encontrar la figura del nahual de la persona a su espalda. También recuerdo que en esa ocasión, cuando hacía mi invocación, pues yo había ido con el objeto de unirme a mi nahual. Al final de la invocación logré disociar mi mirada y me encontré de repente percibiendo desde los ojos de esta gran ave que
estaba por encima de mi cabeza. Desde ese entonces puedo sentir que la presencia de ese magnífico ser volador me acompaña a todas partes. Uno, cuando se pone a considerar todo esto, no puede sino preguntarse desde el tonal, del punto de encaje hegemónico, ¿qué tipo de beneficios puede esto traer a mi vida? ¿Para qué lo hago? Y aquí cabría la respuesta muy directa de esto no se puede entender en términos de beneficios, sino de funciones directas, de resultados finales. Esto es un despertar. Nuestra conciencia utilitarista lo va a querer definir todo en términos de cómo esto a mí me sirve, cómo esto yo lo puedo explotar. Hay una historia de los chamanes que finalmente termina por la moraleja de que tú puedes cortar los árboles del bosque, pero al árbol de las 4 voces no lo cortes, porque este es el que va a tener todas las semillas para repoblar luego el bosque, ¿no? Entonces los nahuales finalmente han adquirido una integridad de disolución y una integridad de cohesión tan buena que pueden desplazar o mover su punto de encaje a diferentes otros lugares de observación. Y tienen la habilidad, también por sobre todas las cosas, de fijar ese punto de encaje y por lo tanto llegar ahí a través de estos vórtices de energía que son los filamentos de luz, si pudiéramos definirlo, y podemos hacer la práctica muy muy sencilla, la cual recomiendo que hagamos al menos una vez al día, de mirar entrecerradamente los ojos directamente hacia el sol, y vamos a ver cómo la realidad se constituye a través de una telar de filamentos luminosos como hilos dorados. Estos filamentos de luz son de hecho autopistas por las cuales la conciencia puede quedar adherida y ser transportada. Los chamanes utilizan la energía de la luz para propulsarse ellos mismos. Y hay diferentes puntos de convergencia de esas energías que van a ser los distintos puntos de encaje. Punto de encaje se dice en náhuatl Tzitzimime. Las Tzitzimime eran las estrellas de Mictecacihuatl, la consorte de Mictlantecutli. Estos eran los dioses del inframundo, y las Tzitzimime eran estas estrellas que fungían como sus puntos de observación. Es una bella metáfora para hacernos comprender que hay puntos de convergencia lumínica en las cuales podemos entrar a la resonancia de la vida y de la muerte en su aspecto femenino, ¿no? Es la consorte de Mictlantecutli. Estos puntos de encaje entonces están representados por una cabeza que tiene una hendidura y tiene una flecha. Es una flecha, significa entonces tzitzimine, flecha que se encaja. Es una flecha que se encaja y a partir de allí hay una bifurcación de la realidad y un punto nuevo de observación. Por lo tanto, el nahual sería esa persona con la energía suficiente para poder viajar a los diferentes puntos de convergencia de la energía que ha definido como nuevos puntos de encaje sobre los cuales explorar un sinfín de filamentos luminosos nuevos que ahora van a estar atravesando ese punto de encaje. Porque dijimos, nuestro huevo luminoso tiene una expansión de un brazo de distancia alrededor de nosotros. Al brazo de distancia sobre el omóplato derecho está el punto de encaje hegemónico para la humanidad. El huevo luminoso está recibiendo del sol y de todos los astros y la realidad toda del infinito los filamentos de luz vibral. Esta luz que vibra entonces estará atravesando un sinfín de lugares y confines del huevo luminoso. Solo aquellos que están atravesando el punto de encaje que tiene una dimensión de una pelota de tenis
van a ser los que estén pasando a través de ese punto de encaje, van a ser los que van a configurar esa percepción en particular, pero tenemos tanto por explorar dentro del mundo humano, y eso es lo que hicieron los brujos antiguos. Movieron su punto de encaje alrededor de todo el filamento de luz que podía percibir la gran esfera. Las nuevas prácticas invitan a salir de la esfera y percibir el infinito completamente, no solamente lo que puede abarcar el huevo luminoso, ¿correcto? Este movimiento del nahual, de su punto de encaje y la habilidad para fijar, lo que en alquimia se llama solve et coagula, disolver y coagular, en cristalar un nuevo punto de enfoque, va a permitir que los rayos luminosos que están atravesando esa otra nueva parte del huevo luminoso configuren un mundo perceptual distinto. Y desplazar el punto de encaje desde el sector derecho hacia el sector izquierdo, entonces nos conecta con el sendero izquierdo, como no podía ser de otra forma, nombre que se le da desde estas prácticas a el sendero que nos lleva directo al nahual. Y esta habilidad, para cohesionarla, habría de ser entonces el 50% de su tarea, para que no quedara todo en un viaje abstracto del cual no pudieran sacar ningún provecho. ¿Sí? De tal suerte que este nuevo repertorio de filamentos de luz, estas nuevas configuraciones que ahora están pasando allí y no acá, le llevaría a una serie de herramientas allí, que puede tener también muchas otras diferentes en otro punto y otras diferentes en otro punto, y lo cual lo llevaría a explorar la conciencia de un animal, ¿no? Depositar su conciencia en el rayo, en cualquier cosa que desee. Es una nueva configuración perceptual, y de esta forma poder convertirse y materializarse dentro del mundo de lo conocido con gran energía en un ser híbrido de animal y de humano, o de cualquier otra cosa. Les quiero leer un párrafo del libro El arte del ensueño de Carlos Castaneda. Le pregunta a él a Don Juan, su maestro: ¿pero no es eso lo que los enfermos mentales hacen? ¿Crear su propia realidad?, pregunté. No, no es lo mismo, dijo Don Juan. Los dementes imaginan su propia realidad porque no tienen en lo absoluto un propósito preconcebido. Los dementes añaden caos al caos. Los brujos, por el contrario, traen orden al caos. Su propósito preconcebido y trascendental es liberar su percepción. Los brujos no inventan los mundos que perciben. Ellos perciben energía directamente y luego descubren que lo que están percibiendo es un mundo nuevo y desconocido. Un mundo que se los puede tragar enteros, porque es tan real como cualquier cosa en nuestro mundo diario. Entonces, ajustar el sistema de percepción que se ha articulado por medio de configurar un solo punto de encaje de todas las amplitudes que también puede explorar, es súper importante. Es lo más importante, ser capaces de observarnos cada vez y un poco mejor, de forma desapegada, escindida de nuestra importancia personal, que hace que, como el punto de encaje hegemónico, se defina en un solo lugar y sea incapaz de desplazarse o moverse. Quedar identificados a una adhesión de tal naturaleza, a una coagulación de tal magnitud de energía que está ahí totalmente cristalizada y fija, con una inercia que no va a permitir que la entropía nos juegue a favor, sino que va a terminar degenerándose hasta que ese punto de observación termine por extinguir a la especie. Esta habilidad, entonces, la de cambiar del punto de encaje, se va a facultar poco a poco y cada vez más con ejercitar nuestra conciencia de ensueño. La conciencia de ensueño es esto que permite que no olvidemos un sueño al despertar, que podamos manipularlo, que podamos ordenar, que podamos decir:
floricanto en ese mundo y que se transforme en algo hermoso, es esta conciencia de saber que estoy dormido, que estoy soñando. Tener la habilidad de entrar en estos mundos de ensoñación en el estado de vigilia, desde primera atención, este sueño colectivo, la primera atención. Y llegar a la segunda atención, una atención que está más bien difusa, que sabemos que está allí, pero no le prestamos atención ahora. Cuando empezamos a prestarle cada vez más atención en el momento ahora a ese mundo que está difuso, lo que vamos a hacer, como es natural, es fijar un punto de encaje. Por lo tanto, ese mundo se va a volver igual de real, igual de sólido que la primera atención, y ahora esa segunda atención va a ser la primera atención. A la conciencia de ensueño se la puede ejercitar de muchas formas. Hay 7 compuertas del ensueño en las cuales todo chamán va a tener que fluir a través de estos filamentos luminosos, y es de hecho la convergencia de los filamentos luminosos lo que en determinados puntos se vuelve un portal, una puerta, una compuerta, como se llama en esa cosmovisión, del ensueño. Existen 7. Nos vamos a topar con la primera compuerta del ensueño cuando ejercitemos el ser conscientes de que estamos en un sueño. Cuando somos conscientes de que estamos en un sueño, tenemos escasos 5 segundos para hacerme consciente de que estoy dormido, de que estoy soñando. Cuando me hago consciente de que estoy soñando, cada vez más, ya todas las noches, soy consciente de que estoy soñando, entonces cambiar de sueño, que sería la segunda compuerta, sería una tarea más sencilla. Entonces hay trabajos específicos para estas 2 primeras compuertas. El ejercicio fundamental para abrir la primera compuerta y no darte un golpe contra la primera compuerta, lo cual es esto mismo de olvidarlo después. Tengo la suerte de principiante, ¿no? Nunca lo he explorado antes, así que tengo una cierta integridad virginal en ese entorno, así que con una suficiente voluntad puedo llegar de alguna manera con suerte. Pero luego, ¿cómo regreso? Porque no fui capaz de anclar el punto de encaje allí. Bueno, entonces hay un ejercicio muy básico, el cual es mirarte las manos al soñar. La primera compuerta del ensueño se halla, si queremos encontrar una estructura fisiológica, en los dedos pulgares de los pies. Así que hacer conciencia de los dedos pulgares de los pies mientras hacemos conciencia de estar quedándonos dormidos, el estado hipnagógico nos revelaría finalmente la transmisión al cuerpo onírico, al ego onírico, y desde el ego onírico podemos mirarnos las manos. Las manos entonces, aunque puede ser cualquier objeto, no quiere decir que las manos te lleven a la primera compuerta del ensueño, ni que las manos abran la primera compuerta del ensueño. Significa que tú estás haciendo un ejercicio, el cual es atender cada vez más a tu atención de ensueño. Cuando entras en un sueño lúcido, y seguro a muchos les ha sucedido, tienes un cierto tiempo en el cual el sueño se desvanece o entras en un profundo sopor, te vas a negros y despiertas o despiertas en tu cama. Entonces, el ejercicio que se hace para abrir la primera compuerta del ensueño es ejercitar la habilidad de tener más tiempo disponible para ensoñar, lo cual entonces es ejercitar nuestra conciencia de ensueño. Esta conciencia de ensueño se va a hacer cada vez más fija y se va a estar coagulando un nuevo punto de observación, un nuevo punto de encaje. Y si queremos trascender el ejercicio, aunque lo recomiendo bastante, porque el simple hecho de
atender a nuestras manos, las cuales son con las que hacemos cosas, con las que movemos objetos, con las que, tiene tantas terminaciones que las manos por sí solas son una fuente increíble de energía. Por lo tanto, en el momento en el que hay una sintonización perceptual, visual con tus manos, hay una conexión directa con la energía que está surgiendo de las manos y con tus ojos, así que se transmite a tu ser total una gran cantidad de tiempo disponible. Pero es igualmente efectivo utilizar cualquier objeto. Esto da la noción de la construcción de objetos de poder. Para encontrarnos con ellos en los sueños, adquirir su poder y llenarnos de lucidez para poder abrir la segunda compuerta del ensueño, que sería cambiar. La segunda compuerta del ensueño abierta y haber entrado en ella sería encontrar a tu sombra dorada, a la sombra del otro yo, ¿vale? Entonces yo genero una lucidez suficiente para abrir la primera compuerta del ensueño. Yo voy a despertar en otro sueño, soñar que estoy despertando de un sueño, soñar que estoy soñando y que despierto de ese sueño, me ayuda a ahora moverme mejor en los diferentes mundos. La tercera compuerta del ensueño está en el sacro y las demás hablaremos de ellas en otras oportunidades. Creo que hay mucho trabajo que hacer ahora para empezar a ejercitar nuestro mundo nahuálico. Quiero terminar con un texto también de este mismo autor y le dice Carlos a Don Juan: pero ¿cuál es el sentido de percibir todo eso? Ya me hiciste hoy la misma pregunta, responde. Hablas como un verdadero mercachifle. ¿Me va a dar buen resultado? ¿Cuál es el riesgo o la ganancia de mi inversión? No hay manera de responder esas preguntas. La mente del mercachifle está hecha para el comercio. Pero la libertad no puede ser una inversión. La libertad es una aventura sin fin, en la cual arriesgamos nuestras vidas y mucho más, por unos momentos que no se pueden medir con palabras o pensamientos. Responde Carlos. No fue mi intención hablar como mercachifle al hacerle esa pregunta, don Juan. Lo que quiero saber es, ¿cuál podría ser la fuerza que impulse a un perfecto haragán como yo para que hiciera todo esto? La búsqueda de la libertad es la única fuerza que yo conozco. La libertad de volar en ese infinito. La libertad de disolverse, de elevarse, de ser como la llama de una vela, que aún al enfrentarse a la luz de 1 billón de estrellas permanece intacta, porque nunca pretendió ser más de lo que es, la llama de una vela. In Lak'ech, yo soy otro tú. Ahome Takuyasin.